todas y a todos. Vamos ya a comenzar el encuentro que hoy nos va a animar Alicia Puleo. Seguro que los que estáis aquí ya conocéis de sobra a la persona, la obra y seguramente el pensamiento de Alicia, ¿no? Pero me voy a permitir una muy breve presentación, aunque el currículum de ella es enorme, ¿eh? Pero bueno, lo podéis consultar en internet y lo podéis incluso luego hablar, que ella nos va a exponer con posibilidad de dialogar su pensamiento. Alicia Puleo nace en Buenos Aires, es filósofa feminista española. Ha destacado por el desarrollo del pensamiento ecofeminista. Sus principales publicaciones, referidas al asunto que nos va a ocupar en la charla, y otras muchas más, de seleccionar estas dos: Ecofeminismo para otro mundo posible, de 2011, y una muy reciente, Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, del año pasado. Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Filosofía Moral y Política, catedrática acreditada, aunque ahora me parece que anda con mucho trabajo también por cuestiones de la cátedra, ¿no? Forma parte del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género en esta Universidad de Valladolid y del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Alicia ha compaginado, como decimos, su carrera como docente con la investigación y la publicación de numerosos artículos sobre desigualdad entre los hombres y mujeres, género y feminismo. Su obra se articula en torno a la preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres. Analiza los mecanismos socioculturales que impiden la superación de esta desigualdad y los medios que la filosofía feminista ofrece para desarticular esta injusticia. Alicia está reconocida como una de las pensadoras ecofeministas más relevantes de la actualidad. Y yo creo, y así nos lo va a exponer y lo contrastaremos, creo que hace una propuesta original ecofeminista que enriquece la investigación y el estudio de la época. La invitación que hemos hecho a Alicia se enmarca en el tercer bloque del curso, que es el compromiso en lo político con los pobres y al servicio de los pobres. Entonces, las desigualdades de género, la desigualdad entre hombre y mujer, pues creemos que sí que debe ser tratado en este marco y con la perspectiva original que ella nos va a ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias también a Justicia y Paz por la invitación. Y bueno, pues intentaré que el tiempo que tenemos sea utilizado lo mejor posible como para que os vayáis con una idea general del ecofeminismo, quienes habéis venido quienes esperabais esto, y su relación con la ética del cuidado. Estamos en un periodo que, como sabéis, se llama un periodo geológico que los científicos están llamando antropoceno, porque es un periodo en que, bueno, hay discusión sobre cuándo comienza, pero en general se ponen más o menos de acuerdo para decir que la revolución industrial es un momento que marca ese origen de una nueva era geológica. ¿En qué consiste su novedad? Su novedad consiste en que el ser humano ha alcanzado una fuerza tecnológica tan grande que es capaz de alterar el conjunto de los ecosistemas, incluso aquellos en donde no viven, porque hay espacios naturales en donde nunca ha habido seres humanos viviendo y, sin embargo,
el cambio climático, los cambios atmosféricos ya producen una transformación. O sea, ya no hay nada que pueda decir que es un territorio absolutamente virgen. Entonces, a eso se refiere el nombre de antropoceno. Hace poco, como sabéis, se ha declarado la emergencia climática, distintos países están declarándola, y es el momento de tomar conciencia. Es el momento de tomar conciencia, y dentro del feminismo incluso se está empezando a tomar conciencia. Porque el ecofeminismo es un movimiento, es una corriente dentro del feminismo, es una corriente minoritaria, es una corriente que ha tenido, incluso ha sufrido de alguna manera pues una marginación, porque no se ha entendido claramente por qué. Siempre la pregunta es, ¿pero por qué eco? ¿Por qué tiene que ver con los derechos de las mujeres, con la igualdad? ¿Qué tiene que ver el clima o qué tiene que ver el medio ambiente, la degradación ambiental, etcétera, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos espontáneamente, y es lógico hacerla, ¿no? Una primera respuesta que tiene que ver con el curso, con esta última parte del curso, es que las mujeres pobres de los países empobrecidos son las principales y las primeras víctimas del deterioro medioambiental. Esto hace mucho que lo viene diciendo el ecofeminismo, que hoy en día, si hablamos de justicia social, y esto también lo ha dicho la teología de la liberación, tenemos que hablar de ecojusticia, porque las formas de la injusticia social están muy relacionadas con la destrucción ambiental. Volveré sobre esta cuestión, pero creo que este es un punto fundamental que tenemos que tener presente a lo largo de la exposición, ¿no? ¿Por qué unir feminismo y ecologismo? Pues entre otras razones, que las hay variadas, pero entre otras razones, porque no podemos decir que el feminismo sigue siendo partidario de la sororidad internacional, es decir, de la hermandad de todas las mujeres, si no tenemos en cuenta la situación de injusticia ambiental que sufren las mujeres pobres, rurales, en los países empobrecidos, en los países en donde se sufre lo que se llama el extractivismo, ¿no? El deterioro terrible del medio ambiente por industrias sumamente devastadoras. De manera que conseguir agua, conseguir leña para el fuego, se convierten en tareas terribles, que son además tareas que realizan las mujeres. Bueno, hay otras, esta razón que acabo de señalar podría ser considerada una razón empírica, una razón pues, socioeconómica, evidente, pero tenemos también razones de orden simbólico que han ido produciendo una desigualdad entre hombres y mujeres y que tienen que ver con el sometimiento de la naturaleza. En este fragmento del gran Aristóteles, un gran filósofo desde luego, nunca me cansaré de decirlo, pero que tiene pasajes en su obra como estos, que no son pasajes que hoy pues admitiríamos, ¿no es cierto? Este pasaje hoy en día lo vemos como, pues, no sé, os dejaría pensar cómo lo calificaríais, ¿no? Pero lo interesante del asunto es que el sexismo en Aristóteles está fundamentado en una idea clarísima, que es la idea de que
aquellos que hacen cosas con el cuerpo, él lo dice, aquellos que hacen cosas con el cuerpo deben ser dominados por aquellos que hacen cosas con la mente, con la razón. Y aquellos que hacen cosas con la razón son los hombres griegos libres, solo ellos. Los otros, los bárbaros, esos han nacido para ser dominados. Entonces, aquí, pues, si tenemos un panorama un poco de la historia, ¿no?, podemos entender cómo se ha justificado, se ha legitimado pues, muchos procesos de dominación, procesos de colonización, en donde el bárbaro, ¿no?, el primitivo, el que estaba más cerca, supuestamente, ¿no?, de la naturaleza, era el que debía obedecer, el que debía hacer cosas con su cuerpo. Entonces tenemos una gran oposición entre lo que se hace con el cuerpo, la materia, y lo que se hace con la mente, ese espíritu. Por otro lado tenemos en este fragmento, que es muy revelador, tres categorías que son las categorías de los dominados. Las mujeres, los esclavos y los animales. Son esas tres categorías las de los que hacen cosas con el cuerpo. Bueno, ya sabemos que en el mundo griego los griegos libres pues se dedicaban al deporte o a pensar, pero no eran los que trabajaban realmente, los trabajos pesados y duros los hacían los esclavos. Para eso hacían los griegos sus guerras continuas para cazar. Mirad aquí la caza. La caza se practica frente a los animales salvajes. O sea, los animales salvajes pues, están ahí para ser cazados. Y los hombres que han nacido para obedecer tienen también que ser cazados. Entonces, es interesante porque la guerra es una caza, es la caza de los esclavos. Había que proveerse de esclavos. La guerra es caza y la caza es guerra. Y eso también tenemos que pensarlo hoy. ¿Qué es la caza? Es la guerra declarada a los animales salvajes, a los que no reconocemos el derecho a vivir. Entonces, ¿qué hacen con el cuerpo los esclavos? Trabajan. ¿Qué hacen con el cuerpo los animales? Pues ofrecen comida, ofrecen elementos para vestir. ¿Y qué hacen las mujeres? Pues las mujeres ofrecen su cuerpo para la reproducción humana. Entonces, como recordaréis, en el mundo griego las mujeres estaban bastante encerradas. Estaban encerradas en una parte de la casa, que era el gineceo, y ni siquiera iban a hacer la compra la hacían los esclavos, ¿no? Entonces, esa condición de las esclavas, de las griegas honestas, era el estar en la casa, era formar parte del oikos, era la propiedad del hombre libre para la descendencia. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, en tanto herederos y herederas de una cultura maravillosa en muchos aspectos, pero también una cultura que tiene sesgos sexistas, sesgos racistas, en fin, sesgos patriarcales. ¿Qué significa ser humano? Cuando Rodin representa la humanidad, lo propio de la humanidad, con esta maravillosa escultura, todo el mundo entiende qué significa, ¿no? Es la esencia misma del ser humano, es la capacidad racional. Y me pregunto,
¿podría Rodin haber representado lo mismo, la misma idea, es decir, la racionalidad de la humanidad, con un cuerpo de mujer desnudo? Posiblemente no habrían interpretado lo mismo, ¿no es cierto? Porque el cuerpo de las mujeres históricamente está cargado de significados sexuales, es materia, es carne, en un sentido muchísimo más intenso que lo que puede ser el varón que representa Rodin, que es un cuerpo que está pensando, es pensamiento. Entonces, las mujeres podemos decir que han sido históricamente identificadas con la naturaleza. Esto lo encontramos en tradiciones indígenas, ¿no? Las tradiciones, por ejemplo, de América Latina, cuando se habla de la Pachamama, ¿no? Se piensa en un espíritu femenino, es mujer, es la tierra está identificada con una idea femenina en la cultura. ¿Qué pasa cuando las ciencias se empiezan a desarrollar paralelamente al desarrollo económico y tecnológico de la modernidad? En este grabado, que tiene el significativo título de filósofo que quita los velos a la naturaleza, ¿no? Que descubre la naturaleza tal como es, la naturaleza sigue siendo, como en el pasado, representada por un cuerpo femenino que además es muy prolífico, ¿no? Representa la idea de que la naturaleza tiene riquezas infinitas. Hoy no tenemos ya, o no podemos tener, hay gente que todavía lo sigue teniendo, ¿no? Pero no podemos tener esta idea de que la naturaleza es una fuente infinita de bienes, ¿no? Sabemos que es una fuente finita de bienes, pero que lamentablemente nuestra idea del desarrollo es una idea del desarrollo, del bienestar económico, etc., es una idea que se basa en que la naturaleza es infinita. Entonces, la expansión continua es expansión económica continua, indefinida, es contradictoria con la realidad de un planeta que tenemos, que es un planeta finito, es un planeta con sus límites cerrados, a no ser que nos vayamos a otro planeta, que eso ya lo están pensando algunos. Entonces, el pensamiento, la historia del pensamiento, es una historia que se desarrolla, la historia de nuestro pensamiento al menos, en base a una serie de dualismos. Aquí no podemos analizarlos todos, porque si no, no hablaríamos casi de lo que tenemos que hablar. Pero fijaros que las dos listas de conceptos, cultura frente a naturaleza, razón frente a emoción, mente frente a cuerpo, todas ellas nos remiten a al último par, que es hombre y mujer. ¿Por qué? Los conceptos del lado izquierdo son conceptos que siempre han estado concebidos como masculinos en la historia del pensamiento. La mente, el amo, el espíritu, lo humano frente a lo animal, lo universal frente a lo particular. Aquí la gente de filosofía esto lo ve clarísimo, ¿no?
Libertad frente a necesidad, lo mismo, son, bueno, el mundo de la necesidad, de la causalidad, frente al mundo de la libertad, que es el mundo de las ideas humanas, etc. Civilizado frente a primitivo, producción frente a reproducción, ¿qué es lo que más se valora? Sujeto-objeto, uno, otro, la idea de la alteridad como carencia frente al uno, que es el que define y que es el que tiene todos los atributos que hay que tener. Público frente a doméstico. Todo esto tiene frente a doméstico. Todo esto tiene género. Estos dualismos no solo son dualismos que, bueno, tenemos que utilizar dualismos para entendernos en la vida cotidiana, ¿no? Pero, además, están jerarquizados y están generizados, tienen género, tienen relación con el estatus y el lugar que han ocupado históricamente hombres y mujeres. Y esto es uno de los temas del ecofeminismo. Cómo las mujeres han sido identificadas con la naturaleza y por tal razón han sido consideradas inferiores. Y todo aquello que ha caracterizado a las mujeres ha sido inferiorizado. Carol Gilligan es una teórica de la ética que realizó en los años 80 un auténtico giro ético cuando comenzó a hacer la crítica a los paradigmas de Colbert, a los paradigmas cognitivos de la ética, cuando descubrió, ella era del equipo de Colbert, y descubrió que en ese gran estudio que estaban llevando a cabo acerca de qué significaba la moral y la ética para la gente, ¿no? Era un estudio empírico, pero se sacaban conclusiones, ¿no? Y Colbert saca como conclusión que las mujeres nunca o casi nunca llegan a los estadios superiores de la ética. Siempre se quedan por ahí en la mitad. Claro, esto le choca mucho a Gilligan y empieza a analizar los criterios con los que Colbert estaba clasificando las actitudes éticas. ¿Y qué descubre? Descubre que, claro, efectivamente, las mujeres quedaban en una parte muy baja de la escala de la ética porque el metro de medir que utilizaba Colbert era el propio de la teoría ética tradicional, que consideraba que cuando había emociones éticas, cuando había, por ejemplo, compasión, entonces el acto ético no valía. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una niña se está ahogando en un lago y pasa un filántropo que ama a la humanidad y que, bueno, ve a la niña y dice, bueno, hay que salvar a la niña. Se lanza, salva a la niña. ¿Qué hubiera dicho Kant al respecto? Que su acto no tiene valor. ¿Pero cómo es esto? No tiene valor porque para la ética tradicional, cuando intervienen sentimientos, por lo menos sentimientos, claro, son sentimientos éticos, pero sentimientos al fin, el sentimiento de la compasión, del amor a la humanidad, entonces el acto no tiene valor porque, Kant lo dice claramente, el acto tiene que ser motivado únicamente por la razón. Entonces, llegamos a la conclusión de que con esta vara de medir, un misántropo que detesta a la humanidad y que pasa al lado del lago y ve a la niña, pues se lanza a
salvarla, y ese acto sí tiene valor, pero solo porque él no siente absolutamente nada por la niña ni por ningún ser humano. Es curioso el mecanismo, ¿no?, de análisis y de clasificación. ¿Por qué? Porque, por los dualismos que habíamos visto antes, porque solo aquello que está motivado exclusivamente por una idea abstracta, una idea pura, una idea que no tenga motivación emocional, es lo que se considera, para la deontología por lo menos, como un acto realmente ético. Si hay emoción, si se siente algo, entonces el acto es impuro, porque has sentido algo que pertenece al orden del cuerpo, de las emociones. Entonces, lo que va a observar Carol Gilligan es que ese estatus tan bajo de las emociones en la ética proviene, en realidad, del prejuicio sexista, podemos decir, del prejuicio hacia todo aquello que caracteriza a las mujeres. Sabemos que hay mujeres malvadas, sabemos que hay mujeres que no sienten ni padecen, ¿no? Todo el mundo ha conocido, bueno, gente que, mujeres que no responden a un criterio de compasión, de ternura, etc. Pero estadísticamente es cierto, estadísticamente es cierto que las mujeres, porque son socializadas así, porque, por lo que sea, porque haya algún componente biológico, lo que fuera, lo dejamos eso aparcado, pero sea naturaleza o sea cultura, la realidad es que siempre se ha reconocido que estadísticamente las mujeres actuaban movidas por sentimientos de compasión, por sentimientos de empatía. Esto no quiere decir, insisto, perdón por la insistencia, pero esto no quiere decir que yo esté afirmando que toda mujer es empática o toda mujer es compasiva, no. Pero que sí que es un rasgo que históricamente ha sido propio de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque a los varones, en primer lugar, se los ha educado siempre para otro tipo de actitudes, ¿no? No las del cuidado, sino las del dominio, ¿no? Las del poder, ¿sí? Se les ha exigido otras cosas, se les ha reprimido manifestar sus sentimientos. Ahora ya las cosas están cambiando, pero hasta hace muy poco un niño que llorara, que manifestara pena, era reprimido por sus propios compañeros, y yo creo que todavía sigue existiendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la educación, en todo caso, lo que hace es reforzar, si es que hay alguna diferencia ya innata, lo que hace es, evidentemente, reforzar absolutamente, prohibir a unos y alentar, prohibir unas características humanas y alentar otras según el sexo al que se pertenezca. Carol Gilligan entonces dice, ¿cómo puede ser que la clasificación, esta clasificación de la ética haya dejado tan mal paradas a las mujeres que tantos trabajos hacen por nosotros? Y el resultado, la conclusión, es porque justamente aquellas características del cuidado, de la empatía hacia los otros, son características que han sido devaluadas históricamente. Han sido devaluadas porque se ha considerado que lo superior era el ser impasible, era no empatizar demasiado o manifestar una separación. En fin,
si queréis después podemos hablar de esto en el debate, pero en la educación tradicional a los niños se les iba imponiendo una cierta separación, separación con respecto a la madre. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en las sociedades etnológicas, en donde a partir de la pubertad se les obliga, o se les obligaba, ahora ya todo ha cambiado mucho, pero a los varones púberes a enfrentarse, por ejemplo, a un animal peligroso o sufrir heridas sin mostrar dolor, o sea, mostrar que se es varón. ¿Y qué significa, o qué significaba, o qué ha significado históricamente que se es varón? Pues que se es íntegro, se es duro, porque las sociedades etnológicas, sobre todo las etnológicas, pero hoy en día también, porque no tenemos más que ver lo que produce, por ejemplo, Hollywood, las películas de guerra, no hay una educación para la paz, sino que hay una educación fundamentalmente para el dominio y para la guerra. Entonces, esas características que se van imprimiendo son características sociales que también van a interesar al ecofeminismo, porque el ecofeminismo se ha interesado mucho desde sus inicios por la cuestión de la paz. ¿Cómo lograr evitar la guerra? Sobre todo, pensemos que las primeras formas de ecofeminismo aparecen en los años de la Guerra Fría, cuando había un temor muy grande a que una guerra total, una guerra atómica, destruyera el mundo. Y algunas de las teóricas y de las líderes ecofeministas eran sobre todo pacifistas. Salvar el mundo ante la destrucción total. Hoy dicen, he leído el otro día que un grupo de científicos dice que estamos, los del reloj, el reloj que va marcando las posibilidades de guerra atómica, que estamos en la situación más peligrosa, incluso más peligrosa que en la Guerra Fría. No da la impresión, pero alguna razón tendrán para decir esto, ¿no? El ecofeminismo es un pacifismo. Y es un feminismo que toma lo que se llama la ética del cuidado como una base fundamental. Entonces, en la ética, a partir de los años 80, como os decía, va a surgir toda una corriente, todo un giro se produce, que es la llamada ética del cuidado, que va a insistir en que no hay una sola voz en la ética, la voz de la idea de imparcialidad, de justicia, todo eso está muy bien, pero que también son fundamentales en la ética las actitudes y los valores del cuidado. Entonces, esta puesta en valor del cuidado que se hace en el terreno de la ética es lo que va a asumir el ecofeminismo. Con un gran debate, porque algunas teóricas del feminismo, como la propia Simone de Beauvoir, van a rechazar al ecofeminismo porque van a decir que la ética del cuidado y los valores del cuidado no son más que la ética del esclavo. Es decir, la experiencia del sometimiento, la experiencia de estar históricamente dedicadas a cuidar de los otros, habría hecho que las mujeres vieran virtudes allí donde en realidad lo que hay es un resultado de una socialización en la subordinación. Y este es un debate
que hubo entre feminismo y ecofeminismo, evidentemente. Y una de las razones quizás por las que el ecofeminismo ha tenido dificultades para seguir adelante hasta ahora, que ahora sí que hay un auténtico boom del ecofeminismo, lo estábamos hablando antes de empezar la charla, porque, bueno, por las circunstancias en las que estamos, con la emergencia climática, etcétera, ¿no? Pero si no, hasta hace poco, hasta hace unos meses, yo diría, pues el ecofeminismo se abría paso dificultosamente en el feminismo, porque está este debate de la ética del cuidado. La ética del cuidado que mantiene que las mujeres tienen históricamente virtudes que han sido devaluadas y que es el momento de mostrar que son importantes. Peligro. Claro, el feminismo, ¿por qué rechaza esto? Porque el peligro es que es el conformismo, que nos quedemos con un discurso del elogio, de ¡uy, qué maravillosas somos las mujeres! Es que sabemos cuidar. Y esto ya lo dijo alguien. Lo dijo, a ver, sí, lo encuentro aquí. Lo dijo el propio Rousseau. Rousseau, a ver si... Rousseau sostuvo que las mujeres, ¿cómo puede ser para? Aquí. Rousseau sostuvo que las mujeres tenían que ser socializadas exclusivamente para el cuidado de los hombres. Y que en el famoso Emilio, que es un maravilloso libro de pedagogía, un tratado de pedagogía que revolucionó la pedagogía, sin embargo, Rousseau decía, las mujeres no pueden ser educadas como los varones. A los varones hay que incentivarles la creatividad, el descubrir por sí mismos, la libertad, pero las mujeres no, porque las mujeres están destinadas a otra función, que es la función de cuidar de los demás. Entonces, imaginad de repente una corriente del feminismo que plantea que el cuidado es un valor. Claro, es un peligro, porque depende de cómo lo enfoquemos, ¿no? Entonces, podemos quedarnos en un discurso del elogio. El propio Rousseau hizo un discurso del elogio. Las mujeres sois maravillosas, sabéis cuidar como nadie, por lo tanto no vais a votar, porque no podéis ser ciudadanas, lo que tenéis que hacer es criar ciudadanos, únicamente. Entonces, el temor a volver a los papeles tradicionales, el temor existe. ¿Y cómo se combate eso? Pues yo lo que planteo, tanto en Ecofeminismo para otro mundo posible como en claves ecofeministas, es que enseñemos a los varones el cuidado. Porque el cuidado es una capacidad humana que ha sido reprimida en la mitad de la humanidad, porque se asignó únicamente a la otra mitad. Esa es la única forma de poder afrontar el antropoceno. Entonces, el cuidado hoy tiene que ser no solo cuidado de la familia, del entorno, sino cuidado del planeta. La actitud
de dominación, la actitud de dominación propia de esa cultura patriarcal de la dominación, en donde a las mujeres se les dejaba el cuidado y los hombres podían dedicarse a dominar, la cultura del guerrero, esa cultura hoy en día es sumamente peligrosa, dada la capacidad tecnológica que tenemos. Y esto lo ha comprendido el ecofeminismo, claramente. Las virtudes del cuidado tienen que ser revalorizadas. Esto es una gran transformación cultural. Una gran transformación cultural que tiene que ver con examinar quién ha hecho las tareas del cuidado y quién tiene que hacerlas. Tendrá que hacerlas todo ser humano y tendrán que extenderse más allá de nuestro mundo humano. Que no podrá ser concebido únicamente como algo que tengamos que tenemos para... Bueno, ¿cuánto tengo todavía? ¿15 minutos más o menos? Bueno, entonces,